Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle de México. Como siempre les agradecemos muchísimo que sigan semana tras semana nuestras entregas. Y en el panorama internacional hay toda una expectativa luego de que se cumpliera casi un mes del ilegal ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y que el pasado 7 de abril entrara la tregua alcanzada entre ambos países. Sin embargo, Irán acusó al día siguiente que se rompió esta tregua por los ataques de Israel al Líbano. Hoy analizamos el caso con Adrián Marcelo Herrera Navarro. Él es maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios de especialidad en Relaciones Internacionales y Conflictos Armados. También colaborador en diversos medios de comunicación de carácter nacional. Y nos da muchísimo gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío y un saludo a toda la audiencia. Estados Unidos e Israel han estado respetando esta tregua que se estableció por parte de Irán, o bien ya podemos agregar elementos que nos hacen ver que no se ha respetado propiamente esta tregua. Pues es una situación un tanto compleja porque desde un principio el acuerdo se planteó entre Washington y Teherán, entre Estados Unidos e Irán, y el acuerdo fue roto por las acciones sobre todo de Israel en Líbano, que era parte del acuerdo que se había negociado, que Pakistán había logrado negociar entre Irán y Estados Unidos, pero que no incluyó en las negociaciones a Israel, y se sabía desde un inicio que quien no iba a aceptar tan fácilmente esta tregua, o incluso este proceso de paz, iba a ser Israel. Entonces se hablaba desde un inicio, desde que se empezó a hablar de estas negociaciones que se estaban llevando a cabo en Pakistán, que el, el tema iba a ser no si Washington las iba a llevar y la iba a acatar, no si Irán iba a cumplir lo que se había acordado. Sobre todo el tema era el comportamiento de Israel frente a este proceso de paz. Y previamente también se ha hablado mucho sobre cómo esta tregua pues representaba también un fracaso para el occidente colectivo y particularmente que ponía en muchísima desventaja a Estados Unidos. ¿Qué podemos decir precisamente sobre lo que representó esta situación por parte de la administración de Donald Trump? Claro, es que ese es un punto central de estas negociaciones, porque lo que vimos, y esto lo dijo la propia Casa Blanca, fue que la base sobre la cual se iban a sentar a negociar en Pakistán fueron los puntos que había dictado Irán. Entonces, de entrada, la negociación ya venía llevado a cabo desde los intereses principalmente de Irán. Y esto se debe principalmente a que Estados Unidos llevaba ya varias semanas buscando salir de este conflicto porque le estaba costando mucho más de lo previsto. Se sabe que Washington no previó del todo el comportamiento de Irán frente a estos ataques. De hecho, de acuerdo a reportajes del New York Times recientes, los acuerdos entre Estados Unidos e Israel para atacar a Irán se basaban en una percepción de que el régimen iraní iba a colapsar muy rápido y no iba a tener oportunidad de contraatacar y mucho menos de cerrar el estrecho de Hormuz. Una vez que esto no sucede, le empieza a costar mucho a Estados Unidos, no solo en un tema económico del gasto bélico que ya rondaba los 30 o 40 mil millones de dólares, pero también en los costos derivados del alza de los precios de los hidrocarburos y sus derivados.
Entonces Estados Unidos buscaba salir de este conflicto desde hace ya 2, 3 semanas y no había encontrado cómo. Entonces, el acuerdo, cuando por fin se logra llegar a un acuerdo con la mediación de Pakistán, fue con los términos de Irán, no de los de Estados Unidos. Esto nos lleva a las decisiones que han tomado, digamos, las partes y cómo llegan particularmente a la negociación. En el caso de Irán es una posición fortalecida que se respalda no solo por esta, pues este acuerdo alcanzado, pero también se hablaba de un poder económico que se había obtenido en el proceso que antes no tenía. ¿Cómo sale, digamos, en la parte iraní de este proceso? Irán sobre todo sale fortalecido porque ahora para todo el mundo le queda claro que tiene control del estrecho de Hormuz. Antes era una cuestión mucho más teórica. Se sabía que existía la posibilidad de que Irán bloqueara el estrecho de Hormuz. Era la opción nuclear en caso de un conflicto con Irán. Sin embargo, ahora ya a todo el mundo le queda claro. Y entre los acuerdos de la negociación está que ahora el paso por el estrecho de Hormuz conlleva una cuota que se le tiene que pagar a Irán de $2 millones y no pagado en dólares, sino en yuanes chinos, que ese también es un punto importante de este acuerdo, que le da un control ya mucho más de facto a Irán sobre el estrecho de Hormuz, sobre quién pasa y quién no, y ahora la paz recibe una compensación económica que va a compartir con Oman, claro, pero que antes no existía. Antes el tránsito era libre. Y de hecho, por ejemplo, Francia justo el día de hoy se quejó de este acuerdo porque decía, el estrecho de Hormuz eran aguas internacionales y ahora le vamos a tener que pagar a Irán. Eso para París, por ejemplo, es una violación del derecho internacional, pero pues es el acuerdo al que se logró negociar entre Irán y Estados Unidos, en el que Irán, pues como bien lo mencionas, tiene una posición mucho más fortalecida en el escenario internacional, porque ahora pues ya queda claro que sí tiene un control sobre el estrecho de Hormuz. Y con este control táctico de Irán, al grado de que se puso en jaque a las cadenas de suministro globales, también se habla del papel marginal con el que sale Estados Unidos de esta capacidad bélica que antes manejaba como en el plano discursivo, pero que ahora también es muy endeble para Estados Unidos. Sí, claro, y sobre todo eso lo vimos porque este conflicto, si nos dio a dejar algo en claro, es que la capacidad bélica de Estados Unidos, sobre todo en materia de defensa antiaérea, pues es hasta cierto punto limitada. Y eso lo vieron sobre todo sus aliados en el Golfo Pérsico, países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, que se quedaron sin interceptores, sin sistemas de defensa antiaéreo, pues muy rápido en el conflicto, y eso fue parte de la estrategia iraní, pero que no pudieron eh, recuperar esas provisiones balísticas porque Estados Unidos no tenía la capacidad para producirlas tan rápido como se gastaban. E incluso se llegó al punto en el que se retiraron sistemas de defensa antiaéreas de Corea del Sur para llevarlas al Medio Oriente, al Golfo Pérsico. Y entonces eso le da a entender a los aliados estadounidenses que pues el paraguas de defensa estadounidense tiene sus límites y en caso de un conflicto, sobre todo para los países del Golfo Pérsico y sobre todo los países del Consejo de Cooperación del Golfo, se dieron cuenta que en caso de un conflicto mucho mayor, pues Estados Unidos no los va a poder defender del todo, porque su prioridad va a ser defender a Israel. Y eso lo dijeron varios ministros de Asuntos Exteriores tras las reuniones del Consejo de Cooperación del Golfo, en donde vieron cómo lidiar con este conflicto. También quedó maltrecha la relación de Donald Trump, de la administración Donald Trump, con la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por esta guerra de declaraciones en torno a que
sí iban a apoyar, si no iban a apoyar, si eran unos tigres de papel. Finalmente la otra parte que también está, pues no sé cuáles son las perspectivas que usted considera en esta relación, pero también en esta parte habría implicaciones que dan también una perspectiva a cómo se daría esta negociación hacia adelante. Claro, y es que es un tema de primer orden en el escenario internacional. La fractura entre Estados Unidos y el resto de sus socios de la OTAN es más que evidente y este conflicto lo dejó aún más claro. Era una situación que ya se veía venir desde hace unos meses, sobre todo desde incidentes como por ejemplo la amenaza de anexar Groenlandia, que pues a los socios europeos de la OTAN no les gustó para nada, pero también desde las fricciones que sucedieron cuando Estados Unidos le exige a los países europeos aumentar el gasto de defensa a un 5% del Producto Interno Bruto. Este era un gasto enorme que no estaba considerado por parte de los países europeos y que traería consecuencias durísimas para, sobre todo, los servicios sociales de estos países, de España, Francia, Dinamarca, Alemania, sobre todo, cuya economía pues ya está un poco tensionada. Entonces, en el momento que Estados Unidos les exige aumentar el gasto de defensa, pues empiezan fricciones entre los países que lo van a cumplir a regañadientes y aquellos como España que dicen que no. Ahora, eso ya empezó a generar tensiones que en el momento que Estados Unidos e Israel entran en guerra, en un conflicto con Irán, sin consultar a los socios europeos, que fueron algunos de los países más afectados por su dependencia de los hidrocarburos de Medio Oriente para su suministro energético, pues eso aumenta estas tensiones y en el momento que Estados Unidos no solo les pide, sino les exige participar en las operaciones militares para reabrir el estrecho de Hormuz, estos países pues entendiblemente dicen que no van a usar sus recursos, a usar sus tropas en una guerra que ellos no iniciaron y que ni siquiera se les consultó. Sobre todo, eso terminó por generar fricciones que llevó a la Casa Blanca a declarar la posibilidad de que Estados Unidos incluso salga de la organización. Eso no es una realidad al día de hoy, pero es una posibilidad que ya se habla abiertamente y que hubiera sido impensable hace 5 o 10 años, sobre todo porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la tenemos que entender como una pieza clave de la proyección de poder estadounidense en el mundo. Estados Unidos no podría bombardear tan fácilmente a Irán sin el apoyo, aunque sea implícito, de las bases que tiene en Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, que ha sido también un punto de contención, porque varios países como por ejemplo España, Italia, Francia también, dijeron no vas a usar nuestras bases militares o tus propias bases militares en nuestro territorio para este conflicto. ¿Por qué? Porque no nos queremos ver involucrados. Y eso es hasta cierto punto entendible, porque, por ejemplo, en la última guerra del Golfo, en la invasión de Irak en el 2003, España participó activamente. ¿Y cuál fue el resultado para España? Los bombardeos en la estación de Atocha. Entonces, países como España estarían muy renuentes a entrar en una guerra que no iniciaron y que no se les consultó. Pues por lo pronto Irán mantiene esta capacidad de respuesta tanto en el plano militar, en el plano de la movilización nacional y también en el plano diplomático. Pero si Estados Unidos, digamos, se juega el todo por el todo apoyando a Israel, digamos, ¿cómo llegaría la administración Donald Trump frente a Rusia, frente a China, que prácticamente también son estos grandes otros actores y que también con esta capacidad tan minada de interlocución, ¿qué perspectivas, digamos, de diálogo habría? ¿Qué certeza hay sobre el nivel de negociación que ahora se puede establecer con un Donald Trump tan disminuido? Esa es una de las grandes incógnitas que hay, sobre todo cuál va a ser el papel de Estados Unidos en un futuro próximo, porque como bien mencionabas, el papel de Estados Unidos a nivel internacional ha estado muy disminuido
Y eso lo vemos, por ejemplo, incluso con sus socios europeos. Francia, Alemania y Reino Unido y lanzaron una cumbre para buscar una solución y abrir el estrecho de Hormuz, en la que se invitó a más de 40 países, organizada desde Europa, que no se invitó a Estados Unidos. Y esa es una señal muy importante. También en la propuesta de Bahrein que se votó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recientemente para forzar a reabrir el estrecho de Hormuz, se vetó por parte de Rusia y China. Entonces, estamos hablando que estamos frente a un mundo cada vez más multipolar en la realidad, donde ya no tenemos un Washington que dicta la agenda internacional como quiere, y que ahora va a depender también de potencias medias como sería Pakistán para lograr el diálogo. Y es ahí donde está un poco el meollo del asunto. ¿Cuál es el papel que estas potencias medias, como sería Arabia Saudita o Pakistán, estarían jugando frente a la evolución de este conflicto? En ese sentido, digamos, a pesar de que está abierto diálogo, mientras Estados Unidos siga, digamos, diseñando la diplomacia y la actuación incluso de sus funcionarios, porque parece que también los funcionarios de Donald Trump son desoídos y, bueno, prácticamente este revés en el Golfo Pérsico van a ser un antes y un después de Donald Trump. Y justamente ese es un tema muy interesante porque salió un reportaje del New York Times sobre cómo fueron las reuniones previas a la guerra, de cómo se llevó a cabo en la sala de situaciones desde el 11 de febrero, que el primer ministro israelí fue a la Casa Blanca para convencer a la administración de Donald Trump de participar en estos ataques a Irán. Y si algo queda claro en el reporte del New York Times, es que los miembros de la administración de Donald Trump no supieron decirle que no. No supieron ponerle un alto, ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni el secretario de Defensa Pete Hegseth, ni siquiera el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el general Kane, que es el militar de más alto rango, y que previamente ya había hablado públicamente de que Estados Unidos no estaba en la capacidad de recursos militares para entrar en un conflicto. No se le dijo que no a Donald Trump, y eso llevó a Estados Unidos a este conflicto prácticamente sin fricción alguna, que era algo que Israel había buscado desde hace prácticamente más de 10 años. Constantemente los primeros ministros israelíes solicitaban un ataque de esta índole a Irán porque lo consideran a Irán una amenaza existencial, y Estados Unidos era el que se había negado. Ahora tenemos una Casa Blanca que no solo no se negó, sino que sus funcionarios no pusieron ninguna resistencia, aun cuando sabían, y que incluso habían dicho públicamente que era una mala idea. Pues seguiremos atentos sobre el alcance de estas negociaciones que van a continuar en curso. Y le agradecemos muchísimo, maestro Adrián Marcelo, la oportunidad de platicar en este espacio y seguimos al tanto. Muchas gracias, para mí es un gusto estar aquí. Gracias al maestro Adrián Marcelo Herrera Navarro, él es experto en temas de seguridad nacional y relaciones internacionales aquí en este espacio, analizando los alcances que pueden tener esta tregua y las perspectivas hacia adelante para los países involucrados. Nosotros les agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos en una próxima entrega.